Hechos capítulo 8, versos del 26 hasta el 40. Dice así el tratado: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguien no me enseñara? Y rogó a Felipe que tuviese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Yo he querido darle un título a esta reflexión bajo 4 imperativos: levántate y ve, acércate y júntate. Levántate y ve, acércate y júntate. Hoy día, estas órdenes, estos 4 imperativos del Señor, tienen tanta o más vigencia que en aquel entonces, porque la situación que vive el mundo, la situación de la iglesia es caótica, es apremiante, y el tiempo está cerca, el tiempo se acorta. Cada día que transcurre se acerca más la venida del Señor. El tiempo es muy corto y la tarea es muy larga, es muy grande. O sea, hay mucha desproporción entre el tiempo que nos queda y la magnitud de la empresa que nos ocupa. La tarea magna de predicar la palabra de Dios. El Espíritu le dijo a Felipe, o el ángel del Señor: desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya de por sí, esa palabra desierto implica varias cosas. Implica peligro, implica amenaza, implica aridez, calor, sed, necesidades, inseguridad. El camino desierto. Pero aún así, Felipe obedece la orden del ángel del Señor, que es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía con quién se iba a encontrar. El eunuco volvía, él todavía iba a Jerusalén a adorar, lo que quiere decir que tenía conocimiento, tenía inquietud espiritual, pero hacía falta que alguien reforzara estos conocimientos muy rudimentarios, podemos decir, que tenía aquel hombre. Y Dios, en
misericordia provee la persona adecuada. Felipe es un personaje clave. Felipe fue uno de los 7 diáconos que nombraron en Jerusalén para el oficio de atender. Felipe fue discípulo del Señor, conocía muy de cerca las Escrituras, entonces era la persona indicada para orientar, para sacar al eunuco de las dudas que él tenía acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio. Y Felipe, en una forma muy espontánea, muy atenta, empieza a explicarle al eunuco el pasaje que leía. Ese pasaje era motivo de controversia porque no había, los mismos judíos tenían dudas acerca del pasaje. Unos decían que Isaías hablaba de sí mismo, otros decían que hablaba de otra persona, y otros judíos pensaban que se refería al propio Señor Jesús. Entonces Felipe aclara las dudas del eunuco. Ahora bien, ¿quién era el eunuco? Sería bueno enfatizar quién era. En primer lugar, pertenecía a una raza especial, era de raza negra, porque Etiopía es un país de raza negra. Eunuco quiere decir un varón castrado, un varón que según el libro de la ley no tenía acceso al templo por su problema físico, mucho menos llegar a convertirse en un prosélito al judaísmo. Pero lo importante es que bajo la gracia ya aquellos inconvenientes carecían de valor, ya no había impedimento, porque la muerte del Señor en la cruz lo habilitaba para creer, lo habilitaba para anexarse al grupo de los convertidos, lo habilitaba para hacer parte de la iglesia. Entonces, los impedimentos, las barreras que hasta ese entonces se interponían, ahora ya no tenían vigencia. Dios se allanó el camino, Dios lo condujo a la fe verdadera, Dios lo condujo a la salvación. Ahora bien, era un personaje prominente, era un alto ministro del gobierno, era el tesorero de la reina, era el que estaba al cuidado de todas las finanzas. Dios sabía eso, era un personaje importante. Cuando este hombre regresara a su país, se iba a convertir en un misionero, en un vocero de las buenas nuevas del reino de Dios. De ahí la solicitud de Felipe, de ahí el empeño de Felipe en amaestrarlo, en adoctrinarlo acerca del reino de Dios, del Evangelio. Entonces el Señor, en su misericordia, vio que el eunuco era una persona clave, porque Dios tanto a Felipe como al eunuco, Dios los tenía destinados para una tarea grande. A Felipe en la tarea de evangelizar, y al eunuco en la tarea de promover el Evangelio cuando llegara a su país. Ahora bien, dice que al llegar a cierto lugar en el desierto hallaron agua, provisión de Dios. Amén. Dios en medio del desierto proveyó agua para que el eunuco fuese bautizado. Así como Dios le dijo a Felipe que fuera por el desierto, también en el desierto Dios proveyó el elemento para que aquel hombre fuese bautizado. Y aquí las dos cosas suceden al mismo tiempo: la conversión y el bautismo. Una cosa siguió a la otra, es un caso sui generis, podemos decir. El bautismo siguió a la conversión en el mismo día. Dios estaba
proveyendo. Dios estaba cerca. Dios estaba siguiendo, monitoreando, podemos decir, la tarea de Felipe. Ahora bien, usted y yo, hermanos, tengamos presentes estos 4 imperativos. Levántate y ve, acércate y junta, independientemente del auditorio al que vayamos, sin distinción de raza, sin distinción de condición social. Levántate y ve, acércate y junta. 4 imperativos que tienen vigencia en el día de hoy, con más o mayor urgencia que en aquel entonces. De usted y de mí depende que seamos obedientes o no a estas 4 órdenes. Levántate y ve, acércate y junta. No es necesario salir del país, no es necesario salir del departamento, simplemente en el vecindario, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Levántate y ve, acércate y junta. Quiera Dios, en esta mañana, la iglesia, usted y yo, estemos atentos con la misma solicitud que Felipe estuvo, atentos a la orden de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate. El ángel del Señor le dijo, levántate y ve. Y el mismo Espíritu también arrebató a Felipe una vez que bautizó al eunuco. Fue arrebatado como fue arrebatado Elías, Ezequiel y ahora Felipe. Lo que quiere decir que era un auténtico mensajero de Dios. Fue arrebatado. Dice que el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe resultó en Azoto y luego llegó a Cesarea. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando a anunciar el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea era el lugar, la población donde residía Felipe. Hechos 21, 8 y 9. Allí era el lugar de residencia de Felipe. Y cuando llegó a Cesarea ya había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Hermanos, examinémonos, pidámosle al Señor que nos dé luz, que nos ayude a reflexionar en lo importante de esta tarea, de esta labor, de este compromiso, ¿no? Con el agravante de que el tiempo es muy corto y la tarea es muy grande. Los días se están acelerando, se están acortando. El mundo está convulsionado. Si usted mira al Medio Oriente, si mira a Europa, a cualquier lugar de la tierra donde usted dirija la vista, va a encontrar conflictos. ¿No? Lo que veíamos ahorita en la dramatización. Cada continente acusa problemas serios, problemas graves, y la solución es el Evangelio del reino de Dios. El problema del mundo no se remedia con ejércitos ni con armamento. El problema del mundo únicamente, la medicina específica es las buenas nuevas del reino de Dios. Allí no hay armamento, allí no hay misiles que valgan nada de eso. El Evangelio del reino de los cielos, las buenas nuevas, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que redime, el mensaje que nos hace aceptos delante de Dios. Quiera Dios, hermanos, que a partir de ahora usted y yo pensemos en esas 4 órdenes. Levántate y ve, acércate y junta. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.
lo bendiga. Bueno, mis hermanos, quiero invitar a los hermanos encargados de la ofrenda. Y también quiero recordarles a los hermanos que la ofrenda misionera también es muy importante para que tengamos en cuenta, tenemos nuestro buzón, y también tenemos el acta de las peticiones, que queremos orar por una persona, por una familia. ¿Sí? Vamos a ir a depositar esa petición. Dios me los bendiga, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por las ofrendas, por los bienes, Señor. Bendice a las personas dispuestas en su corazón para dar, Señor. Te damos gracias por tus grandes bendiciones, Señor. Te doy esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién puede hablar? El deseo de Dios es que tú